Bueno, pues continuamos con nuestro segundo día de la 9ª Semana de la Cultura Digital aquí en nuestra sesión de conferencias. Ahorita vamos a entrar con nuestra segunda conferencia del día con la profesora Diana Elena Barceleta de CIA de la UAM Xochimilco, y ella nos va a presentar el trabajo Procesos de Significación en las Artes Electrónicas y Digitales. Tengo una pequeña semblanza aquí que me gustaría leerles para que tuviéramos noticia de desde dónde nos va a hablar Diana. Diana es licenciada en Diseño para la Comunicación Gráfica, egresada aquí de la UAM Xochimilco, es doctora en Ciencias y Artes para el Diseño por la misma institución. Ha sido docente de la Universidad del Valle de México, la Universidad Marista y en la propia UAM Xochimilco, donde desde el 2006 se hizo acreedora a la Medalla al Mérito Universitario, y desde entonces viene trabajando estos temas de artes electrónicas y digitales. Entonces, pues ahora vamos a entrar, después de estar trabajando el tema del periodismo y su relación con las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, pues vamos ahora a entrar al terreno de las artes electrónicas y digitales. Diana, pues es tuyo el escenario. Gracias, gracias por la invitación. Por favor. Bien, buenas tardes a todos. La verdad, en verdad agradezco, reitero el agradecimiento, ¿no?, para la invitación. Siempre en verdad es un placer siempre compartir tanto las experiencias como lo aprendido, como aquello que se sigue aprendiendo. Y retomando un poco lo que decía, que pasamos de este aspecto del periodismo, de la inmediatez al arte, pareciera que son terrenos totalmente disímbolos o diferentes. Sin embargo, algo en lo que me voy a enfocar en esta ocasión es sí, justamente las artes electrónicas. ¿De qué manera las artes electrónicas, el arte digital, estos nuevos lenguajes que emergen a partir de las nuevas tecnologías, también pueden subvertir los propios medios del status quo? ¿Sí? ¿De qué manera pueden irrumpir para generar otras narrativas, para generar la reflexión? La gente, los artistas y los que nos vemos involucrados en la tecnología, más allá incluso, aclaro, de que la dominemos o no, aclaro, sí, aquellos que estamos inmersos en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos medios y la forma en que se realizan, también nos interesa la forma en que esto genera nueva conciencia, o de qué manera puede emerger nuevas voces, ¿no?, voces emergentes y que sean críticas. El arte, creo yo, desde las vanguardias, ha promovido, ha propuesto precisamente que nuevas voces se integren, que nuevas voces se alcen y que nuevas voces sean capaces de generar nuevos contenidos. Entonces me gustaría empezar con un video realizado por Gilberto Esparza, un gran realizador, un gran artista mexicano que ha sido además galardonado no solamente en México, nuestro país, sino en otros países, justamente en festivales o en marcos de festivales de artistas visuales, pero de artes electrónicas. Esta es una pieza. A ver si lo podemos.
Nos regresamos a la presentación normalita. Ok, bien, esta es una obra desde 2007 que viene trabajando Gilberto Esparza con la tecnología. Aquí el trabajo embellece una frase retomada de Martí, es una instalación en la cual lo que se pretende es justamente hacer la reflexión en torno a cómo esta parte del trabajo mecánico, del trabajo cotidiano que se hace sin más reflexión, sin más oportunidad ni al descanso, mucho menos a la reflexión, a terminar, lo que va a pasar es que termina desgastando la parte de la poiesis, la parte poética, ¿sí? Son instalaciones que lo que generan, lo que proponen es precisamente generar la reflexión, no es dar todo, no es dar una lectura acabada, una interpretación unívoca, sino justamente de lo que se trata. Esta irrupción de la tecnología, lo que hacen los artistas es promover diferentes puntos de vista, diferentes enfoques y generar la discusión, la polémica. Ok, entonces yo les voy a presentar un trabajo que inicio yo desde el doctorado, termino con esto y continúo. Bien dicen que cuando uno elige el tema de tesis, realmente a veces se termina casando con él, ¿no? Esto te va la vida en ello, ¿por qué? Porque verdaderamente se convierte en una pasión y sigues trabajando. Ok, entonces el espacio museográfico como espacio de significación, el Museo de Artes Electrónicas, Museo Laboratorio Arte Alameda, fue en este caso en donde yo voy a incursionar. Ok, adelante, por favor. Tú dale. Ok, esto va más allá, lo que nosotros vamos a presentar aquí es cómo, punto número 1, la institución del museo, el propio museo es una institución que es polémica, no solamente es el museión griego, que es el lugar de las musas y todo este templo del saber, sino que además es un espacio también polivalente, es un espacio polémico. ¿Por qué? Porque también es un espacio validador de lo que es arte, de lo que no lo es. Es un arte de inclusión, pero también de exclusión, en donde tiene sus propios mecanismos que te hacen que te sientas fuera o que te sientas dentro. Y me interesaron especialmente las artes electrónicas, el videoarte, arte sonoro, arte experimental, arte digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura, decían, Baudelaire incluso, que tenemos una cultura todavía decimonónica. De pronto aquello que no nos parece figurativo no entendemos y lo rechazamos. Entonces a mí me parecía bien interesante ver de qué manera, por ejemplo, el Laboratorio Arte Alameda, que además está situado, por ejemplo, a diferencia del MOAC, que el MOAC tú vas y ya sabes casi exprofeso a lo que vas. El Museo Laboratorio Arte Alameda es un museo que está justo enfrente de la Alameda Central, que va gente desde chavos que los mandan de la escuela, pero también chavos que están muy cerca de la zona, gente que le interesa participar, pero también gente que pasa por ahí y literal pasa al baño los domingos y de repente se encuentra con una instalación y se queda, ¿no? Entonces a mí me interesaba saber de qué manera se estaban resignificando y se significaban estos montajes, de qué manera se objetivaba, yo podía objetivar, yo podía registrar el proceso de significado, el proceso de significación por parte de los propios visitantes, del propio usuario, ¿sí? Entonces, primero yo me di obviamente la tarea de constituir como, adelante, me di a la tarea de primero ver y registrar diferentes exposiciones, después hacer una triangulación justamente entre lo que significaba, por ejemplo, para la directora, que sigue siendo la directora Tania Edo, de qué manera significaba para el artista ir con Gilberto Esparza y entrevistarlo, o ir con Jimena Cuevas, y ver de qué manera significaba esta puesta en escena, esta instalación, para
el chavo de a pie, el chavo que llega y se encuentra con una videoinstalación y dice no entiendo nada, o de qué manera los registros, ¿sí?, o las hojas de sala, que según estos son y funcionan como elementos que van a propiciar el significado y el aprendizaje, siendo el museo también a veces visto como un espacio de educación no oficial, ¿sí? Yo me di a la tarea de, no de entrevistar, porque los chavos me decían, yo llegaba y les decía, oigan, ¿qué te parece si puedes participar en un estudio y demás? Me decían, híjole, no, qué flojera, sí, todo está padrísimo. Entonces me di cuenta que eso no me funcionaba, la entrevista ni la encuesta. Dije, a mí me interesaba cuál era su propia narrativa. Entonces me fui y un psicólogo excelente me dio la clave, dijo, ¿sabes qué? En la reconstrucción narrativa es lo que usamos los psicólogos para que tú me des tu experiencia. Tú te vas a acordar de aquello que te pareció significativo. Entonces me tuve que comprar algunas grabadoras digitales, las repartía, claro, con mis alumnos, que además les agradezco mucho. No es lo mismo que llegue una señora y se te acerca y casi te espanta y te dice, ¿te puedo hacer una entrevista? Dices, híjole, a que lleguen chavos, o sea, la forma incluso de aproximarnos a nuestros sujetos tuvo que cambiar, ¿sí? Yo entonces lo que hice, compramos las videograbadoras, las grabadorcitas digitales, y entonces lo que se hacía, llegaban mis alumnas, oye, ¿te gustaría participar? Es una investigación, etcétera. Les daban la grabadora y ellos, al final del recorrido, les entregaban. Entonces ellos eran libres de narrar su propia experiencia, esa experiencia con los medios digitales, cómo interactuaban con ellos. Ok, adelante, esto es lo que acabamos de ver. Sí. El museo es un vehículo principalmente como entre los bienes culturales y el destinatario, un espacio de intercambios culturales, de producción de sentidos, donde los objetos se disuelven en una red de significaciones. ¿Esto qué quiere decir? Esta pieza no es unívoca, es decir, no hay la necesidad siempre de que entendamos todo, ¿sí? Por ejemplo, las hojas de sala, lejos, y eso se los voy a presentar, lejos de propiciar que los chavos entendieran, lo que sucedía es que funcionaba muchas veces como un mecanismo de exclusión, en donde después de yo tener mi propia experiencia y en donde estoy haciendo una experiencia incluso lúdica, a lo mejor con la pieza, pues resultaba que después me encontraba yo con mi hoja de sala y decía, bueno, entonces esta pieza es intersticial en donde Derrida nos cuenta que, y dices, perdón, o sea, no, dices, pues no entendí, no, entonces te sientes nuevamente excluido. Adelante. Ok, en el proyecto se consideró necesario realizar el estudio del proceso de significación de los actores principales de un museo de artes electrónicas. ¿Quiénes son los principales actores? Bueno, dicen que el visitante, pero justamente a veces el visitante es el que menos se le toma en cuenta, ¿no? De pronto yo me concentro mucho y ahí agradezco que me hayan abierto las puertas, la verdad, el Laboratorio de Arte Alameda, yo ya entraba como por mi casa, honestamente, y era bien interesante ver cómo, si yo preguntaba, por ejemplo, en del área educativa, ¿cuáles son sus estrategias de inclusión para atraer a los visitantes? Me decían, bueno, son las hojas de sala, que ellos vean qué es lo que van a contemplar, que lean, que se informen, como un pequeño propedéutico, pero pues. Después, otro era, por ejemplo, establecer una mesa de diálogo al final, a lo mejor de una ponencia, de una exposición, invitaban a lo mejor a algún expositor, algún artista, y en alguna ocasión me tocó ver cómo, sí, efectivamente, ahí se lleva a cabo, por ejemplo, ambulante, si conocen que es de Gael García y Diego Luna, exacto. Todo lo que son la categoría de videos itinerantes y videos experimentales, en una de las sedes es el Laboratorio de Arte Alameda. Entonces, de pronto, por ejemplo, invitaban, no sé, a Saskia, una productora, realizadora francesa, ponían un traductor y de pronto dejaba de traducir porque uno que otro decía, ay, pues yo sé francés, y se iban por la libre, ¿sí? Siendo que es un museo público, no es una galería,
en donde los asistentes no tienen necesidad ni tienen la obligación de saber francés. De pronto dicen, ¿cómo este tipo de elementos, lejos de propiciar que yo me integre, pues lo que va a pasar es que en este espacio interdiscursivo en el que existen diferentes formas y culturas y formaciones y un background cultural distinto, pues puede haber elementos que francamente te hagan chocar, aunque tengas la mejor de las intenciones. Adelante. ¿Sí? Entonces, en comunidades, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Diversas experiencias demuestran que las intenciones de cada sector social participante se imprimen en los discursos museográficos. Cuando yo entrevistaba a Jimena Cuevas, alguna vez, me decía, bueno, es que yo le hablo, toda mi obra es para la gente de a pie, para la gente normal. Entonces, bueno, eso es una maravilla, ¿no? La gente normal, ¿quiénes son los normales y quiénes no? O sea, vamos, la producción discursiva es un agasajo, por eso les digo que no es tan distinto en cuanto a lo que pasa en periodismo, o sea, cuál es nuestro discurso, cuáles son nuestras formas de comunicación y qué es lo que estamos diciendo más allá de la verbalización, ¿no? Ok, adelante. Para esto yo hice unos esquemas en donde yo decía, bueno, yo quiero saber, dentro de un proceso de significación de las artes electrónicas, ok, está la mediación, que es el museo, yo tengo que ver cómo hay una coexistencia de distintos grupos, hay procesos de significación, que están los directivos y gestores del museo, los custodios que te van diciendo, no sé si alguna vez han ido al MUAC, obvio, sí. Ok, en el MUAC hay algo que se llama mediadores, que de pronto se acercan a ti, son chavos que hacen el servicio social y te dicen cómo debes de leer la obra, ¿no? Aquí eran los custodios, te decían de pronto, no toques ahí, no, o sea, vaya. Después está el expositor y bueno, el visitante espectador, o sea, son tres grupos que van a coexistir. Adelante. Entonces, algo que yo me cuestionaba siempre, cómo se objetivan y materializan, a mí lo que me interesaba, digo, bueno, ¿y de qué manera todo esto que yo supongo, que de la hipótesis que yo parto, era que pues, evidentemente había mecanismos de inclusión y de exclusión? Entonces, ¿de qué manera lo puedo objetivar? ¿De qué manera se objetivan? Entonces dije, bueno, pues a través los discursos del propio visitante y los discursos, incluso a lo mejor no verbales, de los directivos y de los artistas. Adelante. Estas fueron, a grosso modo, mis preguntas, ¿no? ¿Cómo se objetiva la significación del visitante en el contexto de la semiosfera de un museo, si una esfera cultural determinada? Entonces, lo que hice fue recabar. En verdad, fue muy rico para mí el que me pudieran dar sus vivencias, la narración, la construcción narrativa. El teórico que me acompañó en esto fue Jerome Brunner, en donde te dice, bueno, y Paul Riquet, donde dice, bueno, todos somos seres narrativos, pero vamos a narrar aquello que resulta significativo, para mal o para bien. ¿Sí? Entonces, bueno, fue riquísimo porque yo tuve desde mentadas, en verdad, de madre, de que esto es una porquería y pips, o hasta elementos muy, muy enriquecedores en cuanto a cómo se sentían con la obra. Adelante, adelante, adelante. Adelante. Adelante, estudialos. ¿Sí? Ok, entonces, justamente lo que yo sí veía, y lo que yo no solamente veía, porque era de observar, irme los domingos, irme entre semana, que son diferentes los tipos de gente que va, ¿sí? O sea, el visitante del domingo es aquel que a lo mejor puede ser casual, y el visitante entre semana es gente que va ex profeso, a lo mejor para cierta exposición. Y a mí lo que me interesaba era ver realmente cómo mediaban finalmente con la obra, con los medios digitales, ¿sí? Adelante. Adelante. Estos son todo el aparato finalmente teórico, ¿no? Que me ayudó a hacer el constructo, como este andamiaje, ¿no? Para poder llegar. Adelante, adelante. Ok, entonces, por ejemplo, había piezas muy interesantes en donde la gente realmente tú veías que era
justamente la pieza en la que te estaba invitando. Sin más mediación, no había necesidad, por ejemplo, de tener traductores, no había necesidad de que tuvieras una hoja de sala, en donde la riqueza misma, la riqueza constituía la experiencia, o sea, la propia experiencia de meterte, por ejemplo, era un cubo en donde tú te metías y había una serie de elementos totalmente lúdicos, ¿sí? Más allá de quien supieras quién era el autor de la pieza, más allá que supieras de memoria a lo mejor, ¿sí? Y tú te fueras a tomar un propedéutico, insisto, sobre Derrida o Deleuze o estos posmodernos, o sea, no había necesidad, ¿sí? Muchas veces esto hacía que nos alejáramos. Adelante, lo que quiero ver. Justamente el museo como un espacio semiótico de Yuri Lodman, lo que nos dice Yuri Lodman es un teórico, semiólogo, que va a establecer, va a inaugurar la semiótica de la cultura. Él no va a estudiar la cultura, para eso lo hace la antropología, pero lo que sí va a estudiar es la forma, los modelos que nosotros emitimos de nuestra propia cultura. Y eso lo hacemos incluso las familias al interior, emitimos una serie de elementos objetivados a través de la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Yuri Lodman? Bueno, hay elementos que nosotros aquí tenemos, compartimos, somos una comunidad académica en donde una serie de patrones conductuales, ¿sí? Códigos proxémicos, prosódicos, cómo hablo, los términos que utilizo, son compartidos en general por todos nosotros, ¿sí? Y si de pronto llegara otro tipo de personas, de otro tipo de esfera cultural, aquello que nosotros no compartimos lo consideramos ajeno, ¿sí? Eso si hablamos en una universidad. Si hablamos en un museo que es un espacio abierto al público, ¿sí? De pronto nos encontramos con que son mitos, o sea, de pronto sí son falacias. ¿Por qué? Porque es un espacio en el cual se encuentran inmersos una serie de contenidos, o sea, es un continente que tiene un contenido que no necesariamente no me compete, no me es ni familiar, ni me tiene por qué ser agradable, ni tengo por qué entender, ¿sí? Y si a eso le añadimos, además, hay una serie de elementos que nos pueden distanciar o nos pueden acercar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un mecanismo de traducción. El mecanismo de traducción son estos, justamente es la propia exposición. Muchas veces es la propia exposición la que me hace la traducción. No hay necesidad, además, a veces de una hoja de sala o de otro tipo de mecanismos incluyentes. Adelante. Entonces, adelante. Esto, un poco, además, el Laboratorio Arte Alameda, para quien no lo conozca, resulta muy interesante porque a diferencia del MOAC, por ejemplo, bueno, que me encanta el MOAC, no lo conste, pero el Laboratorio Arte Alameda o el Exterior Arte Actual son recintos del siglo XVI y XVII, y ahí lo interesante es cómo en un recinto de esta naturaleza, que incluso ahí está enfrente de lo que antes era el quemadero de la Santa Inquisición, y además antes fue la Pinacoteca Virreinal, y después, por decreto, obviamente, Paloma Porras tuvo a bien decir, bueno, ¿por qué no esto lo convertimos en un laboratorio en donde la gente, que sea incluyente y que la gente venga y que pueda exponer? Cosa que quedó un poco, la verdad, un mucho en el discurso. Pero bueno, se hace el Laboratorio Arte Alameda, justo dedicado a las instalaciones, a las nuevas manifestaciones, a partir de la cultura digital, a partir de las nuevas tecnologías. Adelante. Sí, entonces ya de por sí, bueno, a mí me tocó ver cómo gente y todavía pasa, gente entra y piensa todavía que es una iglesia o que es un convento, si no está bien enterada, ¿no? Y de repente pues se sale, ¿no? O es muy diferente la experiencia. El propio espacio, el recinto arquitectónico también va a hacer elementos que te pongan en sintonía de manera distinta. No es lo mismo ver una obra, ¿sí?, totalmente digital,
cuya interfaz es mi computadora, que entrar a un recinto, entrar por la capilla, ¿sí? Entrar por la nave principal, todo a oscuras, ¿sí? Estos arcos, estas bóvedas con las nervaturas del siglo XVII, en donde tú dices, entras incluso tu comportamiento es distinto, ¿no? Entonces es un proceso significativo distinto. Por eso es que me quise concentrar y presentarles a ustedes el museo como esta mediación entre lo digital y el espectador. Adelante. Esta es una exposición de intersticio, ¿no? Esta es una manera rápida. Y por ejemplo, aquí me permití ponerles un fragmento de la reconstrucción narrativa, ¿no? De qué manera un chavito que viene de Tula Hidalgo, ¿no? Que era la primera vez que venía a México a estudiar solo, a estudiar en la universidad, él me dice, bueno, no me dice, lo dijo a través del video, del audio, dice, bueno, realmente pues, cuando yo me encontré con la estructura, dice, es como mi familia, ¿no? O sea, hay asociaciones increíbles, dice, es como mi familia, totalmente tradicional por fuera, y por dentro las piezas son totalmente distintas. Unas me caen bien, pero no las entiendo. Y hay otras piezas que de plano no me gustaron. O sea, esta la rechazo, ¿sí? O sea, en verdad, esto no tiene nada que ver con la intención a veces del expositor. Sin embargo, está detonando una serie de significados que tiene que ver entonces con quien realmente con quien lo esté leyendo, con quien esté leyendo, con la mirada de esa otredad. Adelante. Y esto era un taller, simulaba un taller de una fábrica abandonada, en donde se quedaron solamente los vestigios de lo que en alguna vez pudo ser, sobre todo se refiere, por ejemplo, en Oaxaca, donde hubo una gran migración, ustedes saben, emigraron mucha gente a Estados Unidos y hubo poblaciones en donde quedaron desoladas, ¿no? Entonces lo único que se podía, y esto es un poco eso, lo único que se puede escuchar y seguir escuchando son los ecos de aquello que en algún momento fue una fábrica, ¿no? Entonces te hace reflexionar en torno a aquello que es lejano, aquello que es lo que estaba sucediendo en nuestro país. Adelante, adelante, adelante. ¿No? Hay una muy interesante. Por ejemplo, es de Arcángel Constantini, cuando habla sobre el calentamiento global, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos como individuos, pero también lo que hacen también nuestros gobiernos, ¿no? Que no es inocuo. ¿De qué manera pone ay no, es atrás, perdón, pone un cubo de hielo y aquí, en la nave principal, pone una serie de bulbos. Entonces, todo eso, cómo va derritiendo, poco a poco iba derritiendo el bloque. Es igual nos está pasando. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Adelante. Hay, por ejemplo, aquí. Esta es una, por ejemplo, se llama Violencia. Instalación de Alfredo Salomón. Él lo que hace es que cada vez que entrábamos, si alguien lo veía, había un disparo. Y un disparo, y un disparo, y se detonaba un disparo con cada uno de nosotros que entrábamos a la sala en donde estaba esa pieza. Dice, bueno, piensen que cada vez que tú entras, exactamente, nos quedamos cortos a nivel de violencia y a nivel de muertes que se dan cada X tiempo. Muere alguien. Entonces, pues, a través de una pieza, por eso empecé este discurso, esta charla, de esa manera. No es tan distinto. O sea, de qué manera esto nos está reflejando, de qué manera las artes electrónicas, el videoarte, arte sonoro, todos estos nuevos medios realmente pueden propiciar la reflexión, ¿sí? Ya no es contemplar la Mona Lisa, ya no es contemplar y embelezarse, a lo mejor la belleza la encuentras a través justamente de esta posibilidad de reflexión, ¿sí? Este infinito al cubo era muy divertido.
Dice, a partir de los discursos, aquí me permití, digo, yo sé que está, quien le interese, le puedo yo pasar muchos de las entrevistas, o más que entrevistas, de las reconstrucciones narrativas. Por ejemplo, aquí, en las hojas de Sala, yo puse, por un lado, qué es lo que decía la hoja de Sala y qué es lo que nos decía. Dice, la verdad a mí sí me gustó, pero me super saqué de onda cuando la de la hoja, sí, déjame ver, aquí la tengo. Ah, sí, no inventes, no entendí para nada. Entonces resultó que todo es distinto de como lo comprendí. ¿Sí? O sea, él cogió la hoja de Sala y decía, pues no entendí nada. A mí esto, cuando yo agradezco muchísimo, insisto, a Tania Edo, cuando yo le platico más o menos qué es lo que yo había encontrado, pues ahora resulta que ya no están dando hojas de Sala. Y eso es bueno. Porque muchas veces las hojas de Sala lo que hacen era alejarte, ¿no? Lejos de que te sintieras, híjole, pues, a ver, déjame ver, entiendo. ¿Por qué? Porque además nosotros tenemos, cuando vamos a un museo, por eso digo el museo, tenemos esa sensación de que debemos de entender y apreciar y que nos debe de gustar todo lo que veamos. Así nos enseñaron. Y no, creo que esto lo que nos debe de enseñar, si es que hay este tipo de enseñanza, no, más bien es esta parte lúdica, ¿no? Esta parte lúdica y reflexión, detonar, cómo detona otro tipo de conciencias. ¿Ok? ¿Cuáles son las estrategias de comunicación? Adelante. Mira, bueno. Dice, ahora que voy a un museo, pues depende del artista, pues ahora es totalmente plural. Ahora el artista maneja y trabaja con una gran cantidad de técnicas. Yo cuando llegué al museo, en especial no lo conocía, aunque ya me habían dicho que era arte sonoro. Algo así. O sea, a veces no hay necesidad de que el museo te esté dando todo. El museo no te lo tiene por qué dar. Realmente quien va a construir la experiencia, esto nunca hay que olvidarlo, pasa cuando estás leyendo. Cuando lees una caseta informativa, siempre tenemos que tomar en cuenta la otra edad, ¿no? Que va a haber una serie de significados que no compartamos necesariamente, de estos referentes. Por ejemplo, perdón, es una pieza que incluso la compró la UAM, la compró la UAM, después me enteré, tiempo después, es la República Mexicana de cabeza. Justamente esta exposición se dio en plena, justo dentro de plena esta batalla que había, la reforma energética dentro de este marco. Entonces Marcela Armas, sí, junto con otros expositores, ponen la pieza, y era una pieza, tú pasabas por ella, es una pieza de este tamaño, o sea, más todo lo que acapara la pantalla, y tú pasabas y era una pieza en donde está la República Mexicana con una serie de engranajes y se oía el chirrido, o sea, todo como, parecía como si fuera, vamos, la asociación que tú tenías era como si fuera sangre, como si se estuviera lamentando. O sea, era una pieza muy fuerte, verdaderamente fuerte, ¿sí? Y eso, por ejemplo, a mí me tocó ver que la gente se detenía, y dijo una señora, dice, se me enchinó la piel, ¿no? Eso es lo que puede detonar el arte, las nuevas tecnologías, el arte sonoro. Marcela Armas dice, yo soy artista visual, pero yo dependo muchísimo de un buen instalador, de un buen eléctrico, o sea, ¿por qué? Pues porque, sin la pieza, yo la puedo tener aquí, pero si no funciona, ¿dónde queda la obra? ¿No? Ok. Cultivos, esta obra ganó un premio y, perdón, un tantitito. PRIXARTS, electrónica, la competencia de arte digital más importante a nivel mundial, donde los participantes deben generar obras ligadas a los medios electrónicos y las nuevas tecnologías, ¿no? Esto tiene que ver con todo lo que le estamos haciendo, las plantas, la ecología, de Gilberto Esparza. Adelante. Y a quien le interese,
Ahorita el laboratorio de Alameda, por ejemplo, está cerrado por lo del sismo, pero siguen haciendo visitas virtuales, ya no está la exposición ahorita in situ, pero tú sí puedes ir, hay pláticas, o sea, siempre en torno aquí a lo digital, siempre en torno, es decir, lo digital nos da la oportunidad además de seguir en contacto. Y es lo que ha hecho el laboratorio de Alameda, lo que hace el propio MOAC, lo que hacen el Exterés Arte Actual, ¿no? Es el museo, creo que ya como un espacio polivalente y en donde los medios digitales y las nuevas tecnologías propician pensamientos diferentes. No se trata de esto, de cambiar. Pues hasta ahí está la dirección. Gracias. Gracias. Perdón, sí, oye, que me extendí un chorro, pero... Platicamos tantito para que veamos la recepción precisamente de la audiencia. Precisamente para poder seguir con nuestro formato, vamos a tratar de establecer un diálogo, claro, por favor, con Diana, ¿no? Y pues saber más o menos cuál fue la recepción de su ponencia, que de hecho, de alguna manera de eso se trata tu ponencia, la recepción, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, cómo recibe un público una oferta artística, ¿verdad? Y esto cómo se significa a partir de su experiencia, ¿no? Claro. Bueno, entonces, a ver, preguntas, comentarios, dudas. Estamos abiertos precisamente a dialogar con Diana. ¿Quién quiere platicar? ¿Quién quiere decir yo? ¿Quién dijo? Nadie. A ver, por favor. Bueno, a mí realmente se me ocurren muchas cosas, ¿no? Tal vez un poco para empezar te preguntaría por el espacio público. En términos de si podemos hablar de que haya una transición de que el espacio público en las artes digitales, de alguna manera se está transformando o está transitando de ser un espacio físico, como el museo, a ser un espacio virtual, como es en donde un poco ocurren, ¿verdad? estas piezas, ¿no? Por otro lado, no creo tanto que se trate de una cuestión de recepción, sino más bien de la búsqueda de una dialéctica entre el autor y el espectador, ¿no? Lo cual quizás no se me lleva, creo que a lo que fueron los primeros pasos de la muerte del autor, ¿no? Porque pues aquí pues, comienza a ser medio irrelevante las intenciones del autor frente a lo que el espectador puede interpretar, ¿no? Y no sé, es que yo me iba hasta el principio, ¿no? A preguntarme, pues, ¿qué es el arte, no? No sé si viste la película de Fuera. Sí. El arte, buenísimo. Un poco eso, ¿no? Sí, pues sí. Y en esos términos, la cuestión, porque no la vi, la del curador como mediador entre la obra y... Ay, sí, estaba ahí, perdón, pero es que sí, Bien, son tres entonces, a ver. No, sí. Primera, ¿hasta dónde este espacio público va a transitar Mira, creo que el museo, por eso elegí el museo, fíjate, porque el museo es una institución, o sea, Dios, el museo como tal, como espacio público, se va a generar, imagínate, en 1789 con la Revolución Francesa, o sea, donde dicen, es un espacio en donde te puedo decir quién eres como identidad, quién soy como identidad nacional, etcétera. O sea, es un espacio polémico por lo mismo. Yo creo que el museo como tal, este espacio público no se va a disolver. Ahora, lo interesante es que dado que estamos migrando y cada vez más hay más elementos y más puestas en escena de arte digital, video, arte sonoro, etcétera, todo esto está tan en boga, los museos lo que están haciendo es justamente apropiarse, ¿sí?, de estas voces, de estos formatos, y ya son exposición. Entonces, el museo como tal, así y este tipo de museos, no creo que desaparezcan, al contrario, se van reformulando y también van haciendo elementos no in situ, o sea, van jugando, van haciendo este papel polivalente, ¿sí?
Ahora, ¿qué tanto va a cambiar la experiencia? Eso sería bien interesante, ¿verdad? Otro estudio. Sí, justamente, ¿qué tanto cambia la experiencia en hacerlo virtual? Yo puedo transitar por ahí de manera virtual, oír y escuchar el sonido. A lo mejor lo escucho mejor en la compu, ¿no? Que presencial, pero habría que ver. Incluso pensaba en términos de que a lo mejor en el siglo XXI la nueva figuración es la interacción. Claro, de hecho es lo que ellos tratan. Después, creo que esa fue la tercera pregunta, la que me decías, ¿qué tanto el curador y qué tanto se va a ver que no haya relación entre la intencionalidad del autor y el visitante? Fíjate que se dio algo muy padre, ¿eh? Muchas veces, cuando no estaba la hoja de sala, realmente sí había un match mucho mayor entre lo que yo te quería decir y entre lo que tú percibiste. O sea, muchas veces sí, o sea, las competencias previas de uno y otro eran totalmente distintas, evidentemente, y qué pasaba, no importa. Estábamos en contacto mediante la obra, ¿no? ¿Y cuál era tu segunda? ¿Qué es el arte? Híjole, bueno, ahí también es todo, ¿no? O sea, siguen peleando entre Danton, que dice que la muerte del arte, que yo creo que es too much, o sea, no creo. Y, no, el arte, yo creo que hay quienes, por ejemplo, Tania Edo, la curadora una de las principales curadoras de aquí, o Cuauhtémoc Medina, él podría decir, ¿sabes qué? El arte simplemente va cambiando tu interfaz. A lo mejor era un lienzo, después fue un puntillismo, después vinieron los futuristas y el dadaísmo, futurismo y todo los ismos, las vanguardias. Exacto, que van cambiando, se modifican, exacto, ¿no? Sí, entonces, sí, yo no creo en esto, así como hay personas que fueron a ver a Yves Klein y dijeron, ¿pero qué tiene esto de arte si es un cuadro azul y tan? Pues, y a lo mejor es muy válido que el otro cuate que llegue y se sepa la vida enterita de Yves Klein y sepa todo el proceso, diga, pues de todos modos no me gusta, y bye. O sea, esto tiene mucho que ver, pero no es como que la muerte del arte o qué es arte. ¿Y para qué es arte? Bueno, pues entonces siempre va a haber dicotomías, ¿no? Yo qué bueno porque pues así. No, bueno, es que creo que es un poco como tiene que ver más con una cuestión del mercado, ¿no? Sí. Era eso, mercado, pues el mercado es el que manda, ¿no? Cuando Duchamp fue y puso su bici, su rueda y su urinario, pues es porque ya era Duchamp. O sea, no cualquier monito llegó y... O sea, ya era Duchamp y era reconocido y podía darse esos lujos y más, ¿no? Y ahora, pues que tú veas Sonamaco es arte, ¿no? O sea, en fin, pero sí, eso es polémico y es el mercado del arte, o sea, en donde ya el arte se convierte en un objeto. Y aquí lo que a mí me interesa mucho también, a mí lo que me interesa es justamente esta dialéctica, ¿no? Que se establece entre, o sea, porque no se puede quedar atrás nunca. O sea, yo entre el arte, el artista, y yo que soy ciudadano de a pie, de qué manera muchas veces sí, los artes electrónicas, eso sí, yo creo es una premisa, no necesariamente estoy bien, pero sí, yo parto de que sí potencian, sí pueden potenciar la reflexión. Y creo que cada vez son más los artistas que buscan eso, detonan, no provocan. ¿Alguien más que quiera intervenir? Sí, ya, por Dios, ya. Pues, ¿quieren propicio aquí alguna reacción? A ver, algún comentario para propiciar alguna reacción. Mira, a mí también me suscitó muchas reflexiones y me hizo pensar en muchos referentes, tu exposición. Por ejemplo, una de las cosas que me parece más interesante del arte digital, ¿no? Que para mí, bueno, el arte desde mi perspectiva sociológica, ¿verdad? Pues se puede definir como una práctica, ¿no? Que da lugar a campos sociales en donde se practica una determinada forma de creación estética, ¿no? Y sí, efectivamente, los campos van variando históricamente
Y hoy por hoy podemos hablar de un arte digital en la medida que hay gente que practica, ¿no? Y que ejerce, ¿sí?, la creación estética a través de estos nuevos medios, ¿no? Y una de las cosas que nos hemos estado dando cuenta en nuestros estudios es que hay una diferencia específica entre los nuevos medios y los medios tradicionales, incluyendo las artes, entendidas como interfaces culturales, ¿verdad? Y es la convergencia de los distintos de elementos mediáticos con la informática. Es cuando la informática se integra precisamente a las otras formas mediáticas que podemos hablar de nuevos medios, ¿no? Y entonces ahí la informática nos lleva precisamente al tema de cómo crear a partir de un lenguaje, ¿no?, digital, ¿no?, un lenguaje con las máquinas, a empezar a dialogar con las máquinas, y las máquinas nos van a producir efectos que no teníamos y no teníamos posibilidades de crear con otros medios tradicionales. Y por ejemplo, el caso concreto de las instalaciones de las que tú estás hablando, o sea, son instalaciones que muchas de ellas se convierten en proyecciones, ¿no? Es decir, el artista digital siempre ha querido salirse de la pantalla, ha querido salirse del cuadro, ha querido salirse de la representación, ¿sí?, y entrar a otro terreno, que es el terreno de la simulación, ¿no? Una característica principal de los nuevos medios es que son inmersivos. Y al ser inmersivos, ¿sí?, deja a uno de vivirlo como una representación y lo vive uno como una experiencia. Y ahí es donde adquiere significación tu trabajo de investigación, porque tú lo que estás precisamente tratando de recoger, por lo que yo entendí, es la experiencia de los espectadores, de los usuarios de este espacio público que es el Museo Laboratorio Arte Alameda, que a mí me resulta particularmente interesante, precisamente porque lo que decías a propósito de las características de este museo, ¿no? Que contrasta precisamente con la obra o con las prácticas artísticas que ahí se exponen, ¿no? Porque en realidad es una arquitectura del siglo XVII con prácticas artísticas del siglo XXI, ¿no? Entonces es un contraste muy interesante que se produce, ¿no? Y que de alguna manera también pone en cuestión el propio concepto de museo como tal. Claro. Entonces, bueno, todo esto me suscita tu exposición, ¿no? Y quizá, bueno, una pregunta que te pudiera hacer para empezar con nuestro diálogo es, bueno, una vez que tú recoges la experiencia de los usuarios de este espacio público, ¿no?, y generan un discurso de alguna manera alternativo a los creadores, ¿no?, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde nos lleva esta interpretación? Ok, bien. Bien, fíjate, cuando hablo de esta triangulación, si yo me voy con la entrevista, yo realizo entrevistas a profundidad con los directivos, porque hay directivos que no tienen a veces ni idea de la vocación del museo que están dirigiendo, sobre todo en estos, ¿por qué? Porque son, pues, muchas veces son de dados, ¿no? O sea, te toca estar ahí, ¿sí? O sea, es como es del INA y de la SEP, finalmente, ¿no? Pero hago incidencia en esto. Yo primero parto de que a mí me interesaba hablar con los directivos, después haciendo esa triangulación con los artistas visuales, que me dio mucho trabajo, algunos súper accesibles como todo, ¿verdad? Y hay otros que, uy, acá bajarlos así del cielo, ¿no? O sea, ya, no pisaban tierra. ¿De la nube? Sí, pues sí. ¿De la nube virtual? Entonces, y finalmente, bueno, ¿de qué manera? Porque a mí me interesaba esta dialogicidad que se da, ¿no? Y tenía yo, que era una de mis preguntas de investigación, ¿cómo lo voy a hacer? O cómo voy a objetivar, cómo voy a transmitir, cómo voy a recabar esta información, ¿no? De hecho, hice un programito piloto en donde yo me iba con las entrevistas y le preguntaba a fulanito, ¿no? Oye, ¿y qué te pareció la bóveda? No sé qué, pues, ¿cuál bóveda, no? Dije, no, Diana, o sea, por ahí no es. Y tuve que reformular, dije, otra estrategia, otro método, ¿no? Y bueno, la de Jerome Bruner, lo que utilizan los psicólogos sociales, los sociólogos, etcétera. Lograste crear una sustancia cínica, o sea, un discurso que sí. pudiste plasmar en, digamos, tus transcripciones. Sí, ¿no? sí, gracias a eso. Y entonces tuviste que hacer un ejercicio hermenéutico de esto. Ah, claro, sí. De hecho, con Thompson fue uno de mis
Tuviste que hacer un ejercicio de ¿Y hacia dónde va? Dice, pues yo creo que lo que me gustó de ese trabajo es que, bueno, finalmente que es el laboratorio Arte Alameda o él es, bueno, de qué manera sí las cosas van cambiando y la interacción es bien importante y al que hay que tomar en cuenta, pues es a la otra edad, ¿no? Y que los museos son polivalentes y que son espacios en los que no necesariamente ya, además no estamos hablando ya con un chavo o con una persona que va al museo y va solamente a contemplar, sino va, pica, se cuestiona, hasta mienta madres, ¿no? Dices, pues, ¿cómo es posible esto, no? O sea, eso yo creo que hacia allá iría, yo creo, esta reflexión, ¿no? Ver cuáles son los dispositivos. Claro, y qué tiene que cambiar, claro. Espacio público. Sí. Sí. Porque bueno, el museo antes era consagratorio, ¿no? Exacto. Tú mismo lo señalabas, su producto de la ilustración, en donde se consagran formas de conocimiento, sí. formas de arte, es una forma de legitimación. Algunos dirían que es hacer un aparato biológico del Estado. Claro, sí, y sí. Qué miedo, sí. No, sí. Sí es. Sí, Digo, sí. Las vanguardias lo que hicieron fue romper precisamente con este esquema del museo consagratorio y precisamente lo que hace Duchamp es precisamente cuestionar el fundamento, ¿sí?, sobre el que supuestamente se autorizan las obras. Claro, ¿no? claro. Entonces, claro. Pues, como un mingitorio es obra de arte. Pues sí, pues. Porque lo que le da estatuto de arte es que esté en el museo. Claro. Y que Duchamp haya decidido que eso tiene valor estético. Claro. ¿No? Entonces, ese es un cuestionamiento a la propia institución museística y esto se sucedió en los 20, hace 100 años. Exacto. Y entonces, bueno, resulta que ahora estamos en otra Sí. época y seguramente estamos en este proceso de cuestionamiento del museo como un espacio público consagratorio de las artes, supongo, ¿no? Pues sí, de hecho, pero que vamos, que sí, sigue siendo y sin embargo, voy a dar así como para casi terminar, es de Luis Alonso Fernández. Él dice, el museo cambia, se resignifica y sin embargo permanece. O sea, Y sin embargo se mueve. Se mueve, pero permanece, exacto. ¿Sí? Sí, y sin embargo se mueve. ¿Por qué? Pues porque ahí está, y es una institución validadora y va a seguir siendo polémica. ¿Sí? De pronto tú vas y si uno pone atención a quiénes son los curadores que están de moda, quiénes son los expositores de cierto tipo de expresiones artísticas y de estilos, pues parece el Club de Toby, ¿no? ¿Y quiénes se ganó el Fonca? ¿Y quiénes son los ganadores? O sea, sí, o sea, en verdad, Pues es porque es un campo, ¿no? Es un campo, Bourdieu, ¿no? Está. Cruza el poder y establece jerarquías. Exactamente. ¿No? Sí, no es para nada inocuo, ¿no? Por allá, ¿quién más quiere decir? Sí, está así. Es muy interesante eso para qué, ¿no? Ahorita que hablas sobre esto de las mafias y los amiguitos que están dentro de una organización muégano, ¿tú crees que, bueno, a mí me pasó que fui a San Ildefonso y está una colección, creo, de Slim, ¿no?, que estaban ahí exhibiendo. La cosa Pues era que dentro de las piezas ninguna le encontraba sentido. Bueno, yo en lo personal no le encontré sentido a ninguna. Había un libro de Roberto Bolaño, arriba de 200 kilos de arena, que decía Sion, y solo quería hacer la representación de un poema pictográfico que venía ahí. Y así, por ejemplo, un mes después vino La Naos de China, y es una exposición que a mí me gustó bastante. Pero a mí lo que me sorprende es que una es nacional y la otra es extranjera. Claro. A lo que voy mi pregunta es, ¿tú crees que esos grupos estén realmente abogando por un epistemicidio? Epistemicidio. Órale, me gustó el tema. Es la muerte del conocimiento. Exactamente. O sea, no estamos generando un conocimiento genuino, sino que estamos apropiando otros y lo estamos apropiando mal, que es lo peor de todo. O sea, ¿tú crees que eso es muy probable? Wow, a ver, pues mira, antes de que todos nos cortemos aquí la vena ya, de verdad, yo lo que, no diría yo que, entonces el diablo está tras esto, uy, ¿no?
Lo que está tras esto es el dinero, si yo hablo de Slim, por ejemplo. O sea, es muy claro, quien vaya a encontrar la Casa de las Musas o quien pretenda encontrar conocimiento tal cual y va al museo Soumaya, pues no, o sea, dicen que lo mejor que hizo el arquitecto fue casarse con la hija de Slim, justo, ¿no? En donde las piezas tampoco se encuentran sentido, en donde hay piezas muy, muy, muy valiosas, pero las ponen como, pues, en la bodega, no sé, Hermanos Vázquez, ¿no? Te las pone para que casi las compres, en verdad, o sea, está muy mala museografía. Realmente no creo que sea esa su intención, ¿no? Su intención, obviamente, va a girar en torno a otra cosa y no tiene nada que ver con que yo esté demeritando el esfuerzo de Slim. No tengo nada en contra del buen Slim, total. Pero lo que sí creo yo, que siempre va a haber voces emergentes, y por ahí empiezo, para que no haya este epistemicidio. Creo que hay estas voces, no un Gilberto Esparza, que sí hay artistas que genuinamente se plantean que lenguajes, a partir de lenguajes y de medios divergentes, provocar, detonar la reflexión, ¿sí? Cada uno desde su trinchera, ¿no? Desde su campo de batalla. Habrá quienes lo hagan a partir de la letra, a partir de la denuncia, a partir de la literatura, ¿no? A partir de los medios electrónicos, ¿no? Creo yo que siempre, sí, a lo mejor me voy a ver muy Heidi, ¿no? Ay, siempre va a haber esperanza, pues sí. O sea, sí creo yo que por eso es el arte, ¿no? Creo que el arte que no denuncia y el arte que no quiere mover conciencias, híjole, ahí sí yo ya me iría al otro extremo, difícilmente yo le seguiría llamando arte, ¿no? Sea el dispositivo que sea y sea la mediación que sea. Pero entonces, no sé si te contesté, pero sí, no creo que haya una intención tal cual, que sí, que incluso lo dijeron en la educación, el expositor anterior, pues sí, desde la escuela, desde todo, yo creo que si hablamos así, entonces si volteamos, pues entonces todo va a ser epistemicidio, ¿no? Pero también si volteamos y vemos nuestro entorno, siempre va a haber nuevas propuestas. Ahora, lo que pasa es que ¿no? a mí lo que me parece interesante de tu trabajo, ¿no? Es que quizá partes de un supuesto que nos lleva a la semiosis de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, tú partes del hecho de que el museo es un espacio sígnico, ¿no? Y que cualquier espectador llega y puede leerlo, ¿no? A partir de su capacidad interpretativa del mundo, ¿no? Y en este sentido, digamos, se cumple uno de los principios de la semiótica, de la teoría general de la semiótica de Eco, que es que toda obra es abierta, ¿no? Entonces todo el mundo puede, en un momento dado, encontrarle alguna significación, aunque esta significación sea, pues no le entendí nada, ¿no? Quiere decir que es cero significación, ¿no? ¿Sí? Pero en todo caso, y para conectarlo con la pregunta que hizo el compañero, ¿sí? Lo que importa en esto de la lectura que uno hace de los espacios sígnicos es precisamente el diálogo, la capacidad que podamos nosotros dar nuestra experiencia, decir, crear nuestra propia narrativa como tú lo propiciaste y establecer un diálogo, ¿sí? No solamente con los demás espectadores, sino con los propios autores, que también es otro muy interesante proceso que se está dando, en donde el autor realmente ya se está convirtiendo en una marca, más que en un autor, en donde ya es una compañía la que crea las obras, que incluye electricistas, programadores, diseñadores, y el autor realmente se vuelve un gestor de estos procesos de creación. Realmente es más como crear cine de alguna forma. Sí, claro. ¿No? Es una producción. Y entonces, bueno, pero lo interesante para que el conocimiento no se muera precisamente y no se quede como una chaqueta mental en donde cada quien agarra su onda, ¿no? Es precisamente establecer un diálogo, una conversación. Dialógico. ¿Sí? Claro. Me decía Rorty, de lo que se trata en la filosofía actual, que está fundada en el lenguaje, es de mantener la conversación, ¿no? Y en la medida en que mantengamos la conversación, nosotros podemos construir nuestro propio conocimiento y de esa manera dejamos de ser asesinos del conocimiento y nos volvemos creadores de nuestras formas de conocimiento y de nuestro entendimiento de lo que es el arte contemporáneo, porque esto es arte contemporáneo, ¿no? Justo. Entonces por ahí yo diría que no necesariamente se convierte esta experiencia en un epistemicidio,
si tú creas el espacio de dialogicidad que se requiere. dialogicidad. ¿no? Y ahí yo le recomendaría, Bakhtin. bueno, y que parece que lo está haciendo el museo, Sí. porque lo que hace son espacios de talleres, cursos, viste, pusiste ahí Sí, todo lo que hace, sí. Entonces, en esos espacios es en donde en realidad se va a procesar la experiencia. ¿Sí? Ahora, ciertamente las hojas de sala, pues a lo mejor más bien pues hagan un librito, ¿no? Sí. ¿No? En lugar de andarlo poniendo para dirigir la lectura, porque en realidad son claves de lectura, ¿verdad? Pero sí, en fin. No sé, pero siento que un poco tal vez el espacio de diálogo, tal vez, bueno, ahorita que mencionaste lo de la convergencia, pensaba en los límites o en el mito de la interactividad, ¿no? Pensaba, el espacio de diálogo no tendría que llegar solo al museo y a lo que el museo hace, ¿no? Sino que este diálogo con la audiencia tendría que llegar hasta el autor, ¿no? Y que ese diálogo diera lugar a obras nuevas, ¿no? A que el autor tuviera una sensibilidad diferente, ¿no? Como decías ahorita, como con el cine o otras artes, sí. ¿no? A partir de lo que la audiencia un poco le interesa, pues es como se va produciendo, ¿no? Y un poco, en el sentido del sello, que no se quede en el espacio de exhibición, sino que llegue hasta el autor, ¿no? Lo cual, en el caso del arte, y en el arte contemporáneo tal vez en particular, dada esta aura que de pronto vuelve a los autores, pues, a veces sí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Gilberto Esparza, lo conozco un poco más. Es de los que, por ejemplo, anda con el chavito, chavito tiene un niño de 2 años, ¿no? Y lo lleva al parque y ve cómo interactúa con sus nuevos robotitos que él hace, ¿no? Es un fan. Y ve cómo se acerca. Por ejemplo, hay gente que está, o sea, es como todo, hay artistas muy metidos en lo que, muy pendientes de lo que sucede en el entorno. Y sí, de repente ya hay autores que están, y hay, así como hay literatos en todos, y hay cineastas que lo que menos les importa es su espectador, ¿no? Hay quienes sí, quienes están muy sensibles y quienes están muy en contacto con el día a día, con lo cotidiano, ¿no? Porque al final de cuentas pues son seres humanos, ¿no? Ahora, esto que mencionas para mí es muy importante. De repente yo me lo cuestiono, bueno, ¿hasta dónde? Pues total, estoy investigando y está bien. ¿Y qué hago con esto? Exacto. ¿No? Claro, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, uno es la mediación con el autor y otra con el museo, ¿no? O sea, así casi mi deber de, pues esto es lo que yo vi, ¿no? Eso es lo que yo recogí, es lo que yo recabé, y estas fueron mis lecturas, esta es mi mirada, ¿no? Y seguir propiciando, ¿no? Seguir viendo de qué otra manera me puedo acercar y qué otras formas de acercamiento puede haber para la reflexión. Como por ejemplo venir aquí a la Semana de la Lectura. Eso es muy bueno. A ver, aquí, Ok, gracias. Hola, es que hablar de museos es bien profundo y hay un libro que le tomé una fotografía y se llama, lo están vendiendo ahí en el MOAC, se llama El Museo de sus Cúbicos y el eslogan de este libro dice el visitante tiene la palabra. Muy interesante, hay muchísimos libros y yo lo veo desde un punto de vista comercial. Hace un momento mencionaron sobre mirarlo al museo como una industria. Hace menos de un mes dejó de estar Ives Klein y ahora está Chito Delad y está Carlos Amorales con la nueva exposición de él que se llama Axiomas para la acción. Y entonces yo lo veo desde un punto de vista comercial, donde pienso que el museo a lo largo del año van a empezar a medir, todo es medible. ¿Cuántos hombres ingresaron para Ives Klein? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos libros se vendieron? Porque cada autor que llega ahí, cada artista, le dan su libro, o sea, vende su libro. Entonces veo y comparo cuál va a ser el más rentable de todos los artistas que se invitaron a lo largo del semestre, ¿no? Y con eso se puede medir cuántas personas en realidad llegaron al museo en el año, independientemente
lo que tú mencionaste es de lo que te detona. Yo acabo de estar el pasado domingo viendo la exposición de Carlos Amorales y tú mencionaste que hay custodios y que hay mediadores. Bueno, nada más a mí tuve interacción con un custodio que me dijo, bueno, ya a las 6 cerramos, pero nadie me dijo por dónde, ¿cómo se llama? Por dónde meterme. Transitar. Porque le dije que estaba ahí, ¿cómo le hago? ¿Hay un sentido? Y dice, no, tú métete por donde puedas. Y me llama la atención ahorita que mencionaste que lo que es un texto contra lo que no es un texto. Entonces en la exposición de Carlos Amorales parece que fue desde mi punto de vista, yo así lo pensé, como que él se ha de haber ido a Michoacán para ver las monarcas y uno de los pasillos ahí está repleta, ¿no? Está súper saturado de millones de mariposas. Entonces yo llegué ahí y dije, ¿cómo lo voy a leer, no? ¿Cómo leo esto? No se puede leer. Sin embargo, me puse a pensar el gran trabajo que le costó pegarlas con silicón en la exposición. Y bueno, cada uno ve las cosas de diferentes maneras. Yo lo veo desde el punto de vista comercial y también lo veo desde el punto de vista de lo que el artista, en este caso el domingo, lo que me despertó. Lo que te despertó. Okay. Lo que me despertó fue muchísimo trabajo y lo que me despertó es que te digo que pienso que a lo mejor se fue el año Michoacán. pasado frecuentemente a Michoacán, ¿no? Ok. Bueno, repetitivamente, si no me van a acribillar, todos tienen... A ver, primero, fíjate que ese libro que tú, del cual hablas, sí, efectivamente cada vez hay más libros, cada vez hay más elementos de bibliografía. Pero te voy a decir algo. Además, también el museo ahora se está viendo, ¿sí? Si yo lanzo una piedra, ¿sí? O lanzo diferentes piedritas, a uno lo va a ver desde las industrias culturales, lo va a meter ahí al museo. Tengo que por eso es polémico, ¿sí? Yo me llevé en la tesis, yo me acuerdo que eran 160 cuartillas y no terminaba, dije, no, ya, bye, adiós, de pura historia, ¿no? O sea, dije, no, esto es del museo, ¿no? Como institución, de locos. Es decir, ahorita hay ahorita incluso hay un diplomado en marketing de museos, porque el museo se dio cuenta que también tenía que ganar lana, pues sí. Tengo que, toda la parte cuantitativa, cuántos entran, cuántos salen, cuántos me compraron libros, pues está bien, ¿eh? Yo no lo veo mal, está bien porque de algo se tiene que subsistir, si no, a ratito vamos a ver como el Museo de la Caricatura, que es lamentable el estado en el cual se encuentra, ¿sí? Porque no tiene dinero, no tiene recursos, porque la gestión del director pues no es lo suficientemente atractiva, etcétera, etcétera. O sea, sí es muy polémico, ¿no? Entonces, por un lado, el espacio del museo, por eso digo que difícilmente creo que se extinga, ¿no? Y siempre va a ser, por un lado, acribillado por unos, amado por otros, ¿no? Ninguneado, o a veces hasta que una trompetilla y te vas, ¿no? O sea, pero sí creo que es esta parte cuantitativa y de costos y cuánto vendo y demás. Claro, por eso es que no es gratuito que ahora todos los museos les están poniendo, ¿qué? Área de shopping, ¿no? Pues claro, ¿no? Y tu área, un restaurante atractivo, ¿por qué no? Tu cafecito, ¿sí? O sea, es un espacio en el cual, por eso es un espacio, es polivalente. Entonces, desde donde lo quieras ver, además va de museos a museos, ¿no? Mira, la compañía Zara, la compañía española de ropa, sí. se ha pirateado muchas de las estrategias de los museos. O sea, se ha pirateado, sí, es la verdad. Sí. O sea, se ha pirateado el teatro, la luz, el escenario, los escaparates. Entonces, sí. ahí es visto desde un punto de vista comercial, donde tiene que llegar, claro, en este caso, el cliente a pagar. Claro. Y en los museos, haz de cuenta que yo también estoy analizando, bueno, veo el tráfico que llega, creo, mes con mes, y sobre todo, pues, vivimos en un mundo capitalista. Claro que el museo tiene que generar lana, porque si no, pelas, ¿no? Sí, ahorita ya, por ejemplo, uno de los museos, el Guggenheim, hay un Guggenheim, no, hombre, en Las Vegas, pues tú andas de shopping, pues me voy a comprar, pues. Pero eso es una simulación.
simulación de Claro, es una simulación. Por eso, ¿hasta dónde puede llegar? Me explicó, o sea, podemos llegar hasta los absurdos, ¿no? Y hablar solamente del museo, bueno, yo me estaré aquí horas y padrísimo. Ya por último, pues ya muchos de los museos se están convirtiendo también en pasarelas, ¿sí? Ya, ¿por qué no? En fin. Y luego la estrategia de marketing a través de las nuevas medios. Además, eso es Tuvimos otro. una conferencia, Es muy interesante. creo que fue la pasada, ¿no? Pues gracias. La semana número 8 tuvimos una conferencia también sobre la mercadóloga de Marta Chapa. Ah, pues mira. Y tú sabes que Marta Es una Chapa, es una marca, lo que tú artista muy decías. comercial, ¿no? Pues sí, es una marca. Pero pues sí. está utilizando realmente ahora los nuevos medios precisamente para posicionarse en el mercado del Claro, arte, ¿no? sí, el branding. Y los museos pues también están utilizando también las mismas estrategias, ¿no? Ok. Hace como un año fuimos a cantar al Soumaya y fuimos a cantar en el bicentenario de la independencia de los argentinos. Entonces les alquilaron el espacio a los argentinos en el Soumaya y bueno, fuimos a cantarles el himno nacional argentino, bueno, y también el himno nacional mexicano. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, rentar pues sí. el Soumaya para un evento de todos los Claro, ¿no? inmigrantes que tenemos en el país y lo pagan. Claro. Pues, Es que él tiene bis comercial y pues, desde ahí mira el mundo. O sea, viste. pues Bueno, muchas gracias. Pues un aplauso precisamente para Diana, por favor. Gracias, gracias, Queremos gracias. agradecer No, al contrario. la invitación, Al contrario, que gracias. hayas aceptado nuestra invitación. Y tenemos aquí el reconocimiento y un regalito aquí para que te acuerdes de nosotros, ¿no? En nuestra novena semana de la cultura digital. Ay, qué amable. Como ponente, Diana. por Ay, favor. qué amable. Y aquí tenemos aquí un recuerdito ahí con nuestras revistas Reencuentro. mira. Tú sabes que es nuestra revista aquí de la, Sí, del oye. del laboratorio. No, muchas gracias. Al Cuídate contrario. mucho, ¿eh? Y gracias por venir, gracias por No, hombre, al venir. contrario a todos Gracias a ustedes por la también paciencia, venir, por y por escuchar. estar atendiendo a esta transmisión. Espero que les haya servido, que los haya estimulado en su intelecto y que puedan construir su propio conocimiento. Gracias.